Las presentaciones que se muestran a continuación nuevamente explican mapas de curvas de residuo de otros tipos de mezclas. Se trata de mapas de curvas de residuo de mezclas azeotrópicas heterogéneas. Este es el diagrama triangular para una mezcla benceno-metanol-heptano. Metanol es el componente de menor temperatura de ebullición. Heptano es el de mayor temperatura de ebullición. Y benceno es el de temperatura de ebullición intermedia. Aquí solamente se muestra lo adicional que aparece cuando el modelo termodinámico predice una región de equilibrio de dos fases líquidas junto con un vapor. Es el domo que se observa sobre o dentro del triángulo. Aquí en el lado que corresponde a benceno metanol, el cálculo ha determinado un estado estacionario azeotrópico entre esos dos componentes. Y aquí aparece, se despliega la temperatura de ebullición de ese azeótropo, que nuevamente es de mínima temperatura de ebullición. Y aquí está el cero del mouse. El modelo termodinámico predice otro estado azeotrópico, un estado estacionario de naturaleza azeotrópica entre metanol y heptano. Aquí hay una diferencia, que este es un estado azeotrópico homogéneo, porque su localización no está dentro de este domo que encierra el área donde se da el equilibrio líquido-líquido. Mientras que este azeótropo es un azeótropo heterogéneo y lo decimos porque se encuentra dentro del área o dentro de los límites del área que rodea, encierra este domo. Entonces, el modelo termodinámico predice para esta mezcla la formación de dos azeótropos binarios, pero uno es homogéneo, y otro es heterogéneo. Estas líneas rojas que aparecen aquí son las conocidas líneas de reparto, en donde los extremos corresponden a las composiciones de las dos fases líquidas en equilibrio. Aquí se alcanzan a observar unas crucecitas. Esas crucecitas localizan la composición del vapor en equilibrio con las dos fases líquidas para cada una de estas líneas de reparto. Esta crucecita localiza la composición del vapor en equilibrio con estas dos fases líquidas. La crucecita que está más arriba es la que corresponde a la línea de reparto que está inmediatamente arriba, y así sucesivamente. Cada una de estas crucecitas localiza la fase de vapor en equilibrio con las dos fases líquidas que muestran cada una de las líneas de reparto. Otro ejemplo, la mezcla benceno-isopropanol-agua. El modelo predice una región de equilibrio de dos fases líquidas
mostrando sobre el triángulo un domo. Y estos puntos que se resaltan aquí son otros puntos estacionarios adicionales a los componentes puros y que entonces son estados estacionarios pero azeotrópicos. Como este punto azeotrópico está en el lado que representa mezclas entre isopropanol y benceno, este es un azeótropo binario homogéneo. Este estado azeotrópico es binario, que es entre alcohol isopropílico y agua, también homogéneo. Pero estos dos estados azeotrópicos son estados azeotrópicos heterogéneos. Este es un estado azeotrópico heterogéneo binario, porque se establece entre benceno y agua. Y este es un estado azeotrópico heterogéneo ternario. Heterogéneo porque su localización es dentro del domo que expresa región de dos fases líquidas. Y ternario porque al estar al interior del triángulo nos está mostrando un contenido de los tres componentes. Aquí están las temperaturas de ebullición de cada uno de los estados, temperatura de ebullición de cada uno de los estados azeotrópicos. Y se puede hacer la lectura y determinar, este es un estado azeotrópico entre alcohol isopropílico y benceno de mínima temperatura de ebullición. Este también es de mínima temperatura de ebullición, pero entre isopropanol y agua. Este también es de menor temperatura de ebullición entre benceno y agua. Y este es un estado azeotrópico ternario heterogéneo que con respecto a los tres componentes puros tiene una temperatura de ebullición menor, por lo tanto es un estado azeotrópico de mínima temperatura de ebullición. Finalmente, esta diapositiva muestra que un mapa de curva de residuo se puede desarrollar, se puede construir con la ayuda de un simulador. Aquí dice claro y la interfaz es conocida. Se está mostrando cómo se puede construir un mapa de curva de residuo en el simulador Aspen Plus. Luego de en propiedades escoger los componentes y escoger el modelo termodinámico que se quiere aplicar para los cálculos, se viene aquí a la opción simulación y dentro de el diagrama de flujo principal se hace clic aquí en esta opción que se llama síntesis de destilación y aparece la pestaña o el panel correspondiente y está el título. En su panel Explorer, a su vez, donde dice entrada, aquí a la derecha se escogen los tres componentes de los cuales se quiere hacer la construcción del diagrama ternario, mapa de curva de residuos. Aquí se ha escogido etanol, agua y otro componente. Acá a la derecha aparecen
los modelos termodinámicos seleccionados para la predicción de los datos de equilibrio, tanto para el equilibrio líquido-vapor como equilibrio líquido-líquido. Se le dice al simulador que utiliza el modelo de NRTL, y en este menú desplegable se le pide que haga cálculos de equilibrio líquido-líquido-vapor. Hay que fijar la presión a la cual se quieren calcular las curvas de residuo. Opciones: le pide al simulador que haga cálculos de curvas de residuo, que muestre los azeótropos, que muestre las líneas divisorias de destilación. De este lado, que muestre el domo, la envolvente, que expresa equilibrio líquido-líquido, además del vapor. Selecciona la opción componentes puros, aquí donde le dice output, o sea, lo que va a mostrar como resultado el simulador. Y aquí nos hace una caracterización de los estados estacionarios. El primero de los compuestos, el etanol, es un nodo de silla metaestable, y acá las temperaturas de ebullición. El agua también es un nodo estable de silla, y este compuesto es un nodo estable. Luego, en la opción azeótropos de la rama output, el simulador muestra los resultados obtenidos con el modelo o los modelos especificados. Nos dice que hay un azeótropo homogéneo. En el diagrama es un nodo inestable. Su temperatura de ebullición es 78.15 grados centígrados, que es un azeótropo binario, y que en el estado azeotópico están presentes etanol y agua con estas composiciones. Luego, la opción puntos singulares, en donde nos muestra la naturaleza de cada uno de los estados estacionarios. Entonces nos dice que el etanol, que dice 100%, es uno de los estados estacionarios, es un estado estacionario homogéneo. En el diagrama ternario es un nodo metaestable o de silla, y su temperatura de ebullición es 78.3. Los tres primeros son los estados estacionarios de los componentes puros, etanol, agua y etil 0,1. Y el cuarto estado estacionario es el estado azeotrópico binario, homogéneo, inestable, con esta temperatura de ebullición y esta composición. Al decirle al simulador que haga un reporte de los resultados, aquí despliega un formato, un informe. Entonces aquí está nuevamente quiénes son los componentes: etanol, agua. El otro es etilén, glicol, monopropiléter. Es un nodo estable, aquí está la temperatura de ebullición. Y aquí debajo los azeótropos encontrados con las especificaciones de temperatura, el tipo de estabilidad y las composiciones tanto en fracción mol como en fracción masa. El mapa de curva de residuo
para la mezcla etanol-agua etilenglicol. La idea, retomando cosas anteriores, es que se tiene una mezcla etanol-agua que es azeotrópica y no es sensible a la presión el azeótropo. En este caso, un recurso es utilizar un entrainer y muy conocido el etilenglicol. Por lo tanto, ya la mezcla deja de ser binaria, de etanol y agua, sino ternaria, entre etanol, agua y etilenglicol. Y dicho análisis se puede hacer sobre el diagrama ternario y un mapa de curvas de residuo. ¿Cómo sirve un mapa de curvas de residuo para conceptualizar sobre las posibilidades de destilación de una mezcla azeotrópica? Es objeto de otra presentación. Aquí se pueden verificar los resultados que dice el reporte anterior. Hay un estado azeotrópico binario homogéneo, que el etanol y el agua son estados estacionarios metaestables, que el azeótropo es un estado inestable, que el etilenglicol es un estado estable. Y aquí, en esta barrita que está aquí a la derecha, hay que aprender a manejarla para hacer edición de este diagrama. Con estas primeras que están aquí, se añaden curvas de residuo. Yo activo uno de estos botones, por ejemplo, aquí se ve que está activo este. Esto quiere decir que añada, cuando lo active y haga clic aquí sobre el interior del triángulo, que añada la curva de residuo que pasa por ese punto. Y mientras este botoncito esté activo, en todos los puntos donde yo haga clic, allí va a mostrar una curva de residuo. Aquí dice que le añada datos, por ejemplo aquí que le añada marcadores, que le añada información, es para añadir líneas, es para cambiar. Tiene dos opciones para representar el diagrama ternario, el triángulo. Un triángulo equilátero o un triángulo rectángulo, como es el caso que está. Yo quiero, en vez de mostrar en la representación en un diagrama, en un triángulo rectángulo, sino que lo quiero mostrar en un triángulo equilátero, activo aquí. Son para darle giro a la información del diagrama. Es una barra en donde yo activo botones y hago edición sobre el gráfico. Esta diapositiva muestra el mapa de curvas de residuo para una mezcla de etanol, agua y etilenglicol. Teniendo en cuenta que ya se sabe que la mezcla de etanol-agua es azeotrópica y que el recurso más usual para hacer la separación de los componentes de esa mezcla es utilizar un entrainer, y un entrainer muy utilizado es el etilenglicol o el dietilenglicol. De modo que más o menos el orden es, si yo empiezo por analizar la mezcla binaria solamente, encuentro que es azeotrópica de mínima temperatura de ebullición, un azeótropo homogéneo que no es sensible a la presión. Al recurrir a añadir un tercer componente, que es el dietilenglicol, entonces ya la mezcla es ternaria, la puedo analizar sobre un mapa de curvas de residuo.
Esa es la idea. Y repito, ¿cuál es la utilidad de elaborar un mapa de curvas de residuos? Dentro del mapa se explica en otra presentación. Dentro del mapa se puede estudiar en forma conceptual cuáles son las opciones que se tienen de separar los componentes en una mezcla mediante destilación. En esta diapositiva se muestra el reporte que despliega el simulador Aspen Plus al mapa de curva de residuos sobre la mezcla etanol agua-benceno. Y la idea es ir llevando la explicación en el sentido de que la mezcla etanol-agua se separa con la ayuda de un entrainer. Un entrainer puede ser etilenglicol o dietilenglicol, pero también puede ser benceno. Si se utiliza etilenglicol o dietilenglicol, el azeótropo en presencia de ese entrainer sigue siendo homogéneo. Y ahora el propósito es mostrar cuán diferente es el comportamiento de la mezcla etanol-agua al añadirle como entrainer benceno. El reporter dice primero los tres componentes, que en el diagrama ternario resultan de unas estables. Y ahora aquí el reporte nos dice que el modelo encontró 4 azeótropos. Un azeótropo entre agua y benceno, aquí están las composiciones, tanto en base molar como en base másica. Aquí está el punto de ebullición del azeótropo y el tipo de estabilidad del azeótropo. Sigamos por aquí, también encontró otros azeótropos binarios entre etanol agua, entre etanol benceno. Están las especificaciones, composición, temperatura, tipo de estabilidad. Este azeótropo es homogéneo binario, este azeótropo es homogéneo binario. Y aquí se nos dice que encontró 2 azeótropos heterogéneos, uno binario, este primero que ya describimos, pero también encontró un azeótropo heterogéneo ternario entre etanol, agua y benceno. Y están las composiciones, tanto en fracción mol como en fracción másica, temperatura de ebullición de ese azeótropo heterogéneo ternario y el tipo de estabilidad, que es ese azeótropo, es inestable. El reporte anterior ahora visto gráficamente en el diagrama ternario. Aquí está el domo, que nos dice que encontró una región de equilibrio líquido-líquido-vapor. Puntos que nos señalan estados accionarios azeotrópicos, binario entre etanol y agua, homogéneo, binario, homogéneo entre etanol y benceno, binario, heterogéneo entre benceno y agua, ternario, heterogéneo entre los 3 componentes. Nos muestra líneas divisorias, una línea divisoria, otra línea divisoria, otra línea divisoria, de tal manera que toda el área de destilación que constituye el interior del triángulo está dividida en 3 regiones. Las regiones
que están limitadas por fronteras de destilación. Las líneas azules son líneas de reparto. Por aquí se alcanzan a ver las crucecitas rojas que corresponden a las composiciones del vapor para las fases líquidas correspondientes a cada una de las líneas de reparto. Considerar tolueno como entrainer para separar la mezcla de etanol-agua es casi que similar al considerar benceno, puesto que benceno y tolueno son de naturaleza orgánica similar, son hidrocarburos aromáticos, el tolueno es metilbenceno, etc. Y mostrando el reporte que arroja el simulador Aspen Plus, nos muestra nuevamente dos azeótropos binarios homogéneos que están aquí entre etanol y agua y entre etanol y tolueno. Y nos muestra dos azeótropos heterogéneos, uno binario de agua y tolueno y otro ternario entre etanol, agua y tolueno. Y aquí en el reporter está la información sobre cada uno de esos estados, su composición tanto en mol como en masa, temperatura de ebullición, su tipo de estabilidad y así sucesivamente. Y este es el diagrama que muestra lo que dice el reporter. Azeótropo binario homogéneo entre etanol y agua. Azeótropo binario homogéneo entre etanol y tolueno. Azeótropo binario entre tolueno y agua, heterogéneo. Azeótropo ternario heterogéneo entre los tres componentes. También hay tres líneas divisorias que determinan tres regiones de destilación. Se muestran las curvas de reparto. Es un diagrama similar al benceno, lo que es esperado en virtud de la similitud química de benceno y tolueno. Si se siguen estudiando qué otras sustancias suelen utilizarse como entrainers para hacer la separación de la mezcla de etanol-agua, sabiendo de que es azeotrópica, podría ser que una tercera o una cuarta o una quinta, que ya hemos hablado de etilenglicol, dietilenglicol, benceno, tolueno, entonces esta sería una quinta, un éster, acetato de etilo. Y aquí, ya mostrando el diagrama ternario, lo que leemos es que también hay un equilibrio heterogéneo visto por el tomo este, que muestra cuál es el área donde se da el equilibrio entre las tres fases. Cada puntico de estos representa un punto estacionario de naturaleza azeotrópica. Ya sabemos que lo que quedan sobre los ejes son binarios. Si están por fuera del domo son homogéneos. Si están por dentro del domo son heterogéneos. Y este azeótropo es heterogéneo porque está fuera del domo, pero es ternario. Está especificado por composición de cada uno de los tres componentes.